Mi saludo. Este es el patio de la casa natal de Serafín Sánchez. Dicho así, sencillamente, es activar no solo el recuerdo, es también la voluntad de los afectos. Serafín Sánchez y Valdivia, un hombre que está más allá de la historia militar de Santo Espíritu y de Cuba, un hombre que merece todavía mucha más formulación y exaltación de lo que fue el curso de su vida, a veces demasiado reducido al asunto de la guerra, porque fue militar, fue mayor general, participó en las 3 guerras principales que tuvo Cuba por la independencia, y eso, naturalmente, es un mérito incuestionable para este hombre que es Serafín Sánchez, que sigue siendo. Yo me empeño siempre en destacar que los hombres llegan a lo que fueron, porque hay un crecimiento virtuoso que los anima, que les permite ser lo que fueron. Nadie llega de la nada a ser mayor general de la guerra, o de una guerra, o de participar en 3, o de obtener y desarrollar y desempeñar los principales cargos en un ejército. De la nada, no. Detrás de eso hay un curso, a veces breve, según la vida de las personas, a veces más extenso. Este hombre vivió 50 años. Nació en una fecha importante, el 2 de julio, y fallece el 18 de noviembre, en combate. Como debía ser, es un militar. Pero un militar que tuvo una característica muy personal y muy distintiva, porque todos los militares de nuestros ejércitos no alcanzaron ni la misma dimensión humanista, ni también lograron crecer desde una dimensión humanista. Fueron personas todos diferentes. La diversidad es lo que marca también el empeño de la memoria y la capacidad que tiene la misma de fijar diferencias que son en definitiva puntos también de contacto, porque las diferencias nos aíslan pero también nos acercan, que es lo que sucede también con el rumbo definitivo de nuestra historia. Y este hombre que nació aquí en esta casa, que tiene en esta casa para la historia, para el recuerdo no solo de los espirituanos, sino de todos, mucho efecto espiritual y también muchas muestras de lo que fueron físicamente, aquellas cosas que lo acompañaron en lo más cercano, en lo más íntimo. Aquí, en esta casa tiene este hombre una sensibilidad y un afecto. Yo a veces pienso que los espirituanos, no todos los espirituanos, tenemos una conciencia exacta de lo que representó Serafín Sánchez y de lo que representa entrar a este lugar, que para mí no es un templo, pero sí, para mí sí es uno de los espacios más emotivos que puede uno disfrutar cuando recuerda la historia de alguien como Serafín Sánchez. Un hombre que, como dije, tiene un mérito más conocido, más reiterado del asunto militar. Ok, está bien, está muy bien, que así sea. Donde el asunto se pierde o se fragmenta es en ese momento que no le permite o no le facilita a todas las personas entender que ese humanismo, que fue el que alimentó gradualmente su vida, en definitiva fue el que consiguió luego que fuera lo que más adelante fue. El militar que fue, con el mérito militar que tuvo, incluso con el mérito político, porque muchas veces se habla de manera reducida del mérito militar de Serafín Sánchez y no del mérito político, porque en ese asunto de unir hombres a partir de las discrepancias hay un resultado político innegable. La guerra del 95 hubiera sido otro asunto sin la presencia de Serafín Sánchez, sin su intervención entre Gómez y Martí. Y eso es un resultado político. ¿Pero por qué Martí? ¿Cómo es que logra este hombre esa identificación con Serafín, con Martí? Serafín y Martí, ¿cómo es que se identifican? Es que es a partir de algo que no podemos descuidar nunca. Y es que a los dos los unió un sentido humanista y una sensibilidad de lo estético
que a veces se descuida. Por eso siempre llamo a no quedar reducido solo a que fue el hombre de las guerras y que tuvo tantos combates, tantas acciones militares, muchas más acciones militares, que muchos de los más distinguidos patriotas de las guerras cubanas. Ahí está en la historia, no es un fraude, ahí está, recogido toda la intervención de Serafín Sánchez en la guerra. Pero hay que acudir más también a todas las intervenciones que fueron dotando a este hombre de un humanismo que le permitió ser un héroe. No fue un héroe sencillamente porque nació héroe. Primeramente, amigo mío, nació hombre. Y a partir de su cualidad como hombre, a partir de su formación, a partir del contacto con un entrecruce muy curioso, diverso y característico de los hombres de letra, como lo fue Serafín Sánchez, entonces encuentran un entrecruce de una diversidad de informaciones filosóficas interesantísimas. Porque cuando se habla de Martí, se habla, lógico, se habla de toda la información filosófica de ese hombre en el tiempo. Desde lo que aprendió aquí, a la vera de sus primeros maestros, muchos de ellos prácticamente desconocidos, porque solo se habla de Mendívil. De Martí hay que hablar de esa información que obtuvo en Cuba, pero la que obtuvo en España, de su pensamiento krausista, de tantas ideas positivistas y tantas. De eso se habla poco. Y de eso se habla poco también cuando se habla de la formación filosófica, intelectual de Serafín Sánchez. Un hombre inevitablemente en la importancia, marcado en la importancia del pensamiento intelectual de esta ciudad que es Santo Espíritu. Pero no solo Santo Espíritu, la proyección de Santo Espíritu hacia Cuba y más allá. Y hay libros, y se habla de ese Serafín Sánchez que fue maestro, y es verdad, y lo fue, por vocación, por realización, por desempeño, por resultados, pero no podemos dejar de tener en cuenta que para eso hubo una formación de ideales que permitió entonces que fuera ese maestro. Pero ¿qué sucede con Serafín y con José Martí en un momento también crucial de alimentar la idea desde la inteligencia? Héroes humildes es un encargo, como lo fue también el asunto de los poetas de la guerra, que era un llamado a la conciencia de aquellos que se morían cantando por la patria. Eso es un resultado. Pero los héroes humildes, hoy libro, y entonces encargo de Martí para Patria, ilustra que este hombre, marcado por una sensibilidad extraordinaria, desarrollado por tantas influencias filosóficas e ideológicas, sobre todas las cosas, no podía faltarle a Cuba, como nosotros no podemos faltarle a su memoria.